Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, buenas tardes. Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Hoy, como siempre, por la infinita misericordia de Dios, puedo estar nuevamente con ustedes predicando el Evangelio del Reino acerca del tema el culto y la adoración de María. ¿Cuál es el origen histórico de este culto pagano? Bendito sea el Señor, y voy a iniciarla como acostumbro con la oración del Padre Nuestro que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Igualmente, hermanos, voy a orar el Salmo 91, que es un salmo que a mí me ofrece toda la protección que podemos invocar a Dios, que se llama Morando bajo la sombra del Omnipotente, y que dice, bueno, lo voy a orar en plural para que la oración, como acostumbramos, nos abarque a todos nosotros. Morando bajo la sombra del Omnipotente, porque habitamos al abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente, y diremos a Jehová, esperanza nuestra y castillo nuestro, nuestro Dios en quien confiaremos. Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad, no temeremos el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Ciertamente con nuestros ojos miraremos la recompensa de los impíos, porque hemos puesto en Jehová, que es nuestra esperanza. Al Altísimo por nuestra habitación, no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de nosotros para que nos guarden en todos nuestros caminos. En sus manos nos llevarán para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Sobre el león y el aspid pisaremos. Hollaremos al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en él hemos puesto nuestro amor, él también nos librará. Nos pondrá en alto por cuanto hemos conocido su nombre. Lo invocaremos y él nos responderá. Él estará con nosotros en la angustia, nos librará y nos glorificará. Nos saciará de larga vida y nos mostrará su salvación. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito eres, Padre Santo y Eterno. Vamos a entonar la alabanza Ardiendo en Fuego, que dice: ardiendo en fuego mi alma está, ardiendo en fuego mi alma está, gloriosa llama me limpiará. Oh, aleluya, mi alma ardiendo está. Oh, Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal. Estoy ardiendo con el fuego celestial. Oh Señor, quiero alabarte solo a ti, como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. Ardiendo en fuego mi alma está, ardiendo en fuego mi alma está. Gloriosa llama me limpiará. Oh, aleluya, mi alma ardiendo está. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser,
Como la zarza quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal. Estoy ardiendo con el fuego celestial. Oh Señor, quiero alabarte solo a ti, como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder. Ardiendo en fuego, mi alma está. Ardiendo en fuego, mi alma está. Gloriosa llama me limpiará. Oh, aleluya, mi alma ardiendo está. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal. Estoy ardiendo con el fuego celestial. Oh Señor, quiero alabarte solo a ti, como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder. Ardiendo en fuego, mi alma está. Ardiendo en fuego, mi alma está. Gloriosa llama me limpiará. Oh, aleluya, mi alma ardiendo está. Pido disculpas, hermanos, si acaso tengo alguna falla en la voz. Estos días pasados y hasta hoy empiezo a recuperarme de una gripa que me afectó más o menos fuerte, pero para la gloria y la alabanza de Dios nuestro Señor Jesucristo estoy en pie y con ganas y capacidad para seguir predicando el Evangelio. El Evangelio del Reino. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos y amigas, buenas tardes. Hoy continuamos la prédica del tema el culto y la adoración de María. ¿Cuál es el origen de este culto pagano? Pero les voy a pedir encarecidamente que me permitan apartarme unos minutos del tema que estoy predicando y poder hacer un paréntesis para tratar, así sea brevemente, un tema que a mi juicio espiritualmente es demasiado grave y frente al cual el mundo católico y no católico en su mayoría guarda silencio. Resulta que esta semana me enteré de que hay un cura de nombre James Martin, jesuita, que escribió un libro que se llama Tender un puente, y que la sola presentación de su autor, que lo hace en vivo, me da a entender que la secta católica romana, ahora sí de frente y sin ningún pudor o recato, ha anunciado públicamente al mundo que ha emprendido lo que yo he solido llamar el viaje clerical directo a Sodoma y Gomorra sin retorno. Veamos lo que dice James Martin, autor del libro Tender un puente. Esto es textual. Dice: hola, soy James Martin, un jesuita y autor del libro Tender un puente, y me da orgullo decirles que mi nuevo libro ya está disponible. Como ya han notado, mi español no es tan bueno, pero la traducción del libro en español es excelente. Este libro, que ya está publicado en inglés, francés, alemán y holandés,
es una invitación para atender a nuestros hermanos católicos que son gay, lesbiana, bisexual y transgénero, con respeto, compasión y sensibilidad. 3 virtudes que recomienda el catecismo. Este libro está basado en misericordia y compasión, valores del evangelio y enraizada en el catecismo y tal en la enseñanza de la iglesia. También tiene la aprobación oficial de mis superiores jesuitas y ya ha sido respaldado por varios cardenales y muchos arzobispos y obispos. En los Estados Unidos han usado el libro en parroquias, escuelas y centros de retiro, como forma de empezar a ayudar discusiones sobre cómo podemos dar un compasivamente bienvenida a nuestros hermanos y hermanas LGTBI, a nuestra iglesia, que también es la iglesia de ellos. Por muchos años los católicos LGTBI han sido insultados, excluidos y marginalizados, tratados como extranjeros en su propia iglesia. El primer parte del libro, tal cual está escrito, es una invitación para dialogar entre miembros de la iglesia institucional y los católicos LGTBI. La segunda parte del libro es una serie de pasajes de la Biblia y preguntas con qué meditar para que nos ayude a pensar y rezar en lo que dice la Biblia y lo que dice Jesús sobre cómo alcanzar a los que están en las márgenes. Las meditaciones nos ayudarán a recordar que para Jesús no hay una persona que es otro. Sí, no hay nosotros y ellos, solamente somos nosotros. Amigos, espero que encuentren tender un puente servicial y que no importe quién sea usted en la iglesia, heterosexual o gay, soltero o casado, joven o viejo. Espero que el libro nos ayude a todos a profundizar las virtudes del respeto, compasión y sensibilidad. Tender un puente, cómo la Iglesia Católica y la comunidad LGTBI pueden entablar una relación de respeto, compasión y sensibilidad. James Martin, autor. Pero esto no solamente me llama poderosamente la atención, sino la carta manuscrita que el Papa Francisco le dirige a James Martin, autor del libro Tender un Puente. En ella el Papa Francisco le expresa: quiero agradecerte tu celo pastoral y tu capacidad de estar cerca de las personas, con esa cercanía que tenía Jesús y que refleja la cercanía de Dios. Oigan bien, son las palabras que el Papa Francisco ha escrito de su puño y letra al jesuita James Martin, conocido por su defensa de la acogida con respeto y sensibilidad a las personas LGTBI en la Iglesia Católica. El jesuita ha difundido esta carta en sus redes sociales con el permiso del mismo Papa. Este gesto le da un apoyo importante al cura Martín, que se ha visto criticado y calificado de polémico por un sector de los medios católicos y de la misma iglesia. Pero hay un asunto que es la cercanía que tiene James Martin con el Papa Francisco. Dice: entender el significado de esta carta requiere considerar tanto el mensaje de Francisco al cura Martín como su significado en el contexto más amplio de la visión del Papa para la Iglesia. Esto es algo que muchos de los medios católicos parecen no estar interesados en hacer.
La respuesta pública en los medios conservadores católicos a la noticia de la carta de Francisco al cura Martín ha oscilado entre la incredulidad y la negación de que el Santo Padre, entre comillas, realmente sepa lo que hace el cura Martín. Pero no hay una sola razón para creer que el Papa no esté familiarizado con lo que hace el cura Martín o su enfoque pastoral. Incluso se han reunido en varias ocasiones, entre las que cuenta una reunión privada en septiembre de 2019, que el cura Martín describió como un claro signo de la profunda atención pastoral de Francisco, entre paréntesis, a las personas LGTBI del mundo. Según una fuente cercana a Francisco, el Papa leyó el libro del jesuita antes de esa reunión. Además, Martín ha sido nombrado miembro de la Secretaría de Comunicación del Vaticano. Y esta última carta es una nota personal escrita a mano, que no deja ninguna duda razonable de que existe una cercanía entre ambos. Insistir en lo contrario desafía la razón. Y sin exagerar, la carta manuscrita de Francisco del 21 de junio de este año del 21 es quizás el mayor elogio que cualquier ministro ordenado de la Iglesia podría esperar recibir del que se hace llamar el sucesor de Pedro. Ahora, no debemos descuidar que Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, es jesuita, y que James Martín, el autor del libro Tender un Puente, también es jesuita. Yo les informo que es una noticia actual de apenas hace 10 días, pero le agrego algo que no sale en esta noticia, porque hace parte de las declaraciones de James Martín. James Martín asevera, además, que Jesús no dijo nada del homosexualismo. Pero el apóstol Pablo lo desmiente en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículos del 18 al 32, que nos dice la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, que son todas las imágenes que los católicos adoran. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, la lesbiandad. Y de igual modo también los hombres
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, el homosexualismo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Esa es la palabra de Dios en respuesta a lo que está diciendo este sujeto Martín y su Papa Francisco. Pero además, en la primera de Corintios capítulo 6, yo me lo sé de memoria en parte, pero en síntesis, con relación a la homosexualidad, que él dice que Jesús no dijo nada, dando a entender que en la Biblia no se habla de eso. En la primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, refiriéndose a ellos, entre otros, concretamente dice que ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. De manera que le corresponde a cada uno de vosotros sacar sus propias conclusiones y concluir si en verdad, como yo planteé al comienzo, la Iglesia Católica de Roma ha emprendido el viaje directo clericalmente hacia Sodoma y Gomorra moderna. Gracias por otorgarme el paréntesis. Volviendo al tema de la prédica, voy a tratar, como siempre procuro, hablar lo más claro que pueda, para ver si puedo lograr hacerme entender por cada uno de vosotros. Este es un subtítulo que he denominado Imposición de la Fe, en el cual sostengo que la fe en Dios no es por imposición, no es porque yo te obligue a creer, porque eso depende de la voluntad individual de cada persona. Por eso existen los ateos, que ellos mismos así se autodenominan. ¿Y quién puede obligar a un ateo a creer en Dios? Sencillamente nadie, porque la creencia en Dios es espontánea y no por vía de obligación o sometimiento. Recordando mi niñez, cuando era estudiante, todos los domingos, obligatoriamente, todos los alumnos del colegio teníamos que ir a misa, en fila, debidamente uniformados, porque el que no fuera lo castigaban o se arriesgaba a perder la materia de religión. Cuando yo estudié en el Instituto Gallardo, en Ciénaga Magdalena, que quedaba a la vuelta de la casa, recuerdo que tenía que ponerme el pantalón azul turquío negro, camisa blanca, manga larga, un corbatín negro y los zapatos negros marca Triunfo Unión que me compraba mi abuela en el almacén La Renaciente de propiedad de unos italianos.
Y así debidamente formados, éramos conducidos desde la calle 15 donde yo vivía a la carrera, por la carrera 11 con dirección al templete que está en el centro de Ciénaga para llegar a la Católica Romana. No importaba si querías ir o no. Tenías que ir porque era obligatorio. So pena de correr el riesgo de empezar a perder el año con una materia perdida, porque en esa época el año se perdía con 3 materias y si arrancaba perdiendo religión, ya nomás tenías que perder 2 y perdías el año. Y nadie quería en esa época perder el año, de manera que eso te obligaba a ir a misa. Y por comentarios de fuente de digna o de alta credibilidad, sé también que en el Instituto Virginia Gómez de Ciénaga Magdalena, cuando las alumnas no iban a misa, las castigaban metiéndolas en un cuarto oscuro con varias carabelas y esqueletos para atemorizarlas, intimidarlas e infundirles miedo, y se vieran obligadas a asistir a misa si no querían repetir el castigo. Por eso me imagino cuál sería el castigo que le imponían a nuestros padres, abuelos y bisabuelos, porque entre más se retroceda en el tiempo, más fuerte tenía que ser el castigo, intimidando y atemorizando a los niños con el diablo. Pero yo pregunto, ¿es así como se tiene que predicar el evangelio? ¿Es así como se tiene que difundir y enseñar a los niños el evangelio del reino mediante la intimidación, el miedo y el terror? No, de ninguna manera. No, porque la palabra de Dios es como dice en Hechos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la que hace la obra es la palabra de Dios en nosotros, y no la obligación ni la imposición de castigo alguno. Entonces, yo he afirmado aquí, sin temor a equivocarme, que la iglesia primitiva se corrompió. Se corrompió porque escogió el camino de la perversión, de la idolatría, de la barbarie, de la criminalidad, de la homosexualidad, de la lesbiandad y el de la pederastia o abuso sexual contra menores de 3 a 16 años de edad. Y obviamente basado en que también fundó o estableció en el mundo el periodo del oscurantismo por la Edad Media en el año 476, fecha de la caída del Imperio Romano de Occidente, y en el año 1453, año en que cayó el Imperio Romano de Oriente, y asimismo impuso el siglo de hierro del papado entre los años 882 y 1046, y ordenó a través de sus papas las 9 cruzadas durante 1905 y 1291, y estableció la sanguinaria Inquisición desde 1478 hasta 1834. Es decir, que la Iglesia Católica Romana duró ejecutando este periodo criminal durante 356 años, es decir, más de 3 siglos y medio, condenando y asesinando cristianos que no abrazaban la fe católica. Pues si hubiese nacido en esa época con estas creencias, pues obviamente que
corría enorme riesgo de ser llevado a la horca o a la hoguera o a la guillotina o ser condenado a la cadena perpetua. Porque ya hoy que tengo conciencia de la palabra de Dios, ya no creo en nada de lo que aprendí allá. Porque nada de lo que ellos enseñan, predican y practican tiene fundamento bíblico. Nada. Y yo lo he dicho, si hubiera encontrado siquiera que esa secta religiosa hiciera siquiera algo que estuviera fundado en la Biblia, yo se lo reconocería. Pero es que no tiene nada que enseñe, practique y predique que tenga fundamento bíblico. Entonces, si una persona que como yo sostenía en esa época que Dios es uno solo y no tres, como lo sostenían los albigenses, que al sur de Francia en una cruzada quemaron 25,000 en una aldea en una sola noche. O si una persona se rehusaba a abrazar o a besar sus estampitas o crucifijos, lo señalaban de herejes, de brujos, de brujas y de hechiceros, y obviamente eran condenados a la hoguera, a la guillotina, a la cárcel perpetua o a la horca. Entonces, esa forma de introducir con el miedo, con el terror, con la sangre, con la guerra, con la muerte y el derramamiento de sangre, la fe católica, es lo que tiene atemorizada a la población que es católica y a la que no lo es también. ¿Por qué? Porque saben que ella es capaz de todo para infundir su fe y sus prácticas. Eso no es invento mío, reitero. Ahí está la historia. Y los invito a que repasen un poquito las etapas más negras por las cuales ha pasado la humanidad, que en mi criterio, aun cuando hay otras, revisen la etapa del oscurantismo, del siglo de hierro del papado, de la Inquisición y de las cruzadas, que fueron más crueles que el holocausto nazi. Y con el ítem de que el holocausto nazi tuvo como papa de cabecera a Miguel Augustus Pacelli Pío XII, que era o fue conocido históricamente como el papa de cabecera de Hitler. Históricamente se muestra que él estuvo comprometido no solamente en el holocausto nazi y sabía el programa de exterminio del pueblo judío que adelantaban los soldados de Hitler, sino que también se ha sabido que después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, en la cual Hitler aparentó un suicidio, muchos de sus criminales, algunos que cargaban en su conciencia con más de 150,000 crímenes, fueron ayudados por Augusto Pacelli, el Papa Pío XII, para que en una parroquia denominada San Jerónimo, ubicada a 1,5 kilómetros del Vaticano, esos alemanes nazis criminales de guerra y de no guerra, que asesinaron miserablemente a más de 10 millones de judíos, ellos los ayudaban
porque a través de la Cruz Roja le daban una documentación y pasaporte nuevo. Los bautizaban de nuevo sin arrepentimiento alguno, solamente con el hecho de falsificar el pasaporte para que pudieran cruzar las fronteras de Alemania hacia Hungría, hacia Austria, hacia cualquier otro país. Y aquí hasta Argentina vinieron a tocar. Y a Colombia también llegaron muchos alemanes nazis con el apoyo del Vaticano. Esas historias que no sacan a la luz por temor, porque saben que ella es capaz de matar. La gente está atemorizada. Y entonces, en esa época, claro, con el miedo a ser excomulgado, que además de comulgado traía aparejada la sanción de que le confiscaban los bienes y los expropiaban de las tierras, la gente, por miedo a perder la vida, a perder sus bienes y a perder la tierra que tenía, obedecía. Por miedo. Y eso no es por fe voluntaria. La creencia en Dios es porque al hombre le nace. Porque la palabra de Dios le llega a su mente y a su corazón. Perdón. O sea, tú tienes que creer en lo que te dice la Iglesia Católica, o si no, te matamos. O si no, te quitamos tus bienes. O si no, te expropiamos tus tierras. Así cualquiera se somete. Por miedo, por temor a perder su familia, perder su vida y a perder lo poco que tenía. Hermano, esto no es sino revisar la historia. Si conocemos sus orígenes, como dice Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Entonces la historia hay que recordarla, hermanos. Porque si no conocemos la historia y si no la recordamos, corremos el enorme riesgo de volver a vivirla, de repetirla. Y eso es lo que ella anda buscando. Que nadie se acuerde de lo que hizo. Que nadie hable de los crímenes que cometió durante siglos contra la humanidad. Y ella está buscando nuevamente prevalecer en el mundo. Estamos en los postreros tiempos. Y las revelaciones de Dios en el Apocalipsis hablan por sí solas. Claro que quiere lograr nuevamente el poder universal para que se cumpla lo que está escrito en Mateo 24, de 3 al 28. Y en el Apocalipsis 17, de 9 al 18. Hermano, lea la Biblia. Hermano, repase la historia. Abra los ojos del Espíritu. Destape sus oídos espirituales. No sigáis siendo víctimas del engaño, de la trampa mortal espiritual que nos tendieron desde niños. Esos crímenes no son de Dios. Antes, por el contrario, Dios, cuando le entregó la ley a Moisés, nos dictó un mandamiento que dice: no matarás. Oigan bien, no matarás. Y esa secta religiosa mató millones de cristianos en el mundo, porque no abrazaban sus muñecos y sus escapularios. Entonces yo no me equivoco, ni me asiste el mínimo temor de equivocarme cuando digo que la creencia
o la fe católica fue impuesta a sangre, fuego, cárcel y muerte. Y en tales condiciones, en la época de entonces, la gente tenía que creer sí o sí, es decir, a la brava. Y nadie se le podía oponer, porque el que se le opusiera ya sabía lo que le esperaba. Entonces, obligado por esas etapas de criminalidad, la religión católica fue impuesta a la humanidad a la fuerza. A nuestros indígenas los arrasaron aquí. Le mostraban una cruz y si no adoraba la cruz, se fue. So pena de muerte. Y esa costumbre se fue transmitiendo. Esas prácticas diabólicas de adoración de estatuas a la Santa Madre y a la no Santa Madre se fueron transmitiendo en América de generación en generación hasta nuestros días. Y nosotros, me incluyo porque yo también fui enredado en ellas, seguimos creyendo. Pero cuando Dios nos abre los ojos del Espíritu y los oídos para entender su palabra, obviamente que nos apartamos y tenemos que rechazar toda esa serie de enseñanzas que a nada bueno conducen. Se los digo con amor, hermanos, para que no sigáis siendo estafados como me siento yo que lo fui. Ahora, hay una red del engaño espiritual. Y cómo le introducen a la gente como un tornillo en la mente de que ellos tienen un poder celestial. Hombre con sotana larga lo mismo que nosotros. Y ahora vamos a ver cómo imponen su doctrina de fe, su sarta de mentiras, como dogma de fe. Es decir, esperen para que vean. Todo lo que el Papa diga es así porque Dios se lo dijo. Mentira, mentira, mentira. Esto es algo tremendo, hermanos y amigos. La secta católica se inventó el cuento chino de que el Papa era infalible. Y como nadie podía contradecirla, tuvieron que aceptarlo y hasta tal vez lo creyeron nuestros antepasados. Y así nos los hicieron creer a nosotros. Entonces, sobre pretexto de la infalibilidad del Papa, el Papa de turno imponía a sus feligreses teorías que se le ocurrían solo a él, alegando que estaba asistido por Dios. O sea que el Papa cuando hablaba estaba asesorado por Dios, que era Dios quien lo asistía. Y esta fábula no tiene origen bíblico, no tiene respaldo en las Sagradas Escrituras, bendito el Señor. Y tampoco que Dios les haya revelado nada, falso. Pues tales conceptos papales, cuando no contradicen las Sagradas Escrituras, entonces son inexistentes en la Biblia. Vale decir, es producto de la imaginación de estos obreros fraudulentos de la fe. Entonces, claro, como ellos establecieron que era dogma de fe, creer lo que el Papa dijera, así, con los ojos tapados, sin mirar para ningún lado. Usted coge para donde el Papa diga
Usted cree lo que el Papa diga. Usted no puede contradecir lo que el Papa diga. Ni se le ocurra. Ni siquiera lo piense, mejor dicho. Veamos para que vea cómo impusieron esto. Porque dicen que cuando el Papa habla ex cátedra, según ellos, es una verdad revelada. Entonces es así como, por producto de la propia imaginación de estos tergiversadores de la palabra de Dios, así fue como impusieron la doctrina perversa de la Inmaculada Concepción, que no fue revelada por Dios ni mucho menos, porque Dios no le puede hablar a quienes no lo representan a Él, sino que representan a Satanás. Entonces, los católicos deben aceptar, sin chistar, lo que el Papa diga como un dogma de fe. ¿Y cómo lo establecieron? Veamos. Perdón. ¿Cuál es la definición dogmática de la Iglesia con relación a la infalibilidad del Papa? Eso está contenido en la bula Ineffabilis Deus, inefable Dios, en la carta apostólica del Papa Pío IX de 8 de diciembre de 1854, que es del tenor literal siguiente. Oigan bien lo que dice esta bula Ineffabilis. Oigan bien, hermanos, porque esto es una tremenda blasfemia contra Dios. Dice el Papa Pío IX: con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, definimos y afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Por lo cual, oigan bien, la amenaza que viene, dice el Papa en su Ineffable Deus: por lo cual, si alguno tuviere la temeridad, lo cual Dios no permita, de dudar en su corazón lo que por nosotros ha sido definido, sepa y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado y que ha caído de la unidad de la Iglesia, y que si además osaren manifestar de palabra o por escrito o de otra cualquiera manera externa lo que sintieren en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho canónico. Decía, ay de que se te ocurra contradecir al Papa. Bendito el Señor. Esta intimidación es un hoyo tremendo. Además de la excomulgación y de la confiscación de los bienes y el despojo de las tierras, la gente quedó desarmada, no tenían cómo luchar. Los gobernantes apoyaban a la Inquisición, a las cruzadas, mataban miserablemente a los cristianos. La gente se vio arrinconada y tuvo que obedecer, no creer en Dios. Tuvo que obedecer la fe católica a la brava, a la fuerza. ¿Por qué? Porque según ellos, lo que hablaba el Papa era lo que había dicho Dios, porque Dios era quien asesoraba al Papa. Semejante mentira no las creímos, pero gracias a Dios ya yo no.
No caigo en esa, porque por la misericordia de Dios he podido leer la Biblia y entender hasta donde Dios me ha permitido su palabra. Entonces ellos asumieron el papel de Dios en la tierra. Yo estoy asistido por Dios y lo que yo diga, usted ni se le atreva la temeridad de contradecirme. Ahí empezaron a enredar a la gente diciendo que ellos tenían poder para perdonar pecados. O sea que Cristo vino en vano. Cristo murió por nosotros en la cruz para redimirnos del pecado y darnos la salvación por gracia, no porque nos la merezcamos, por gracia. Y Él se crucificó por nuestros pecados. Y estos pecadores insignes, más que nosotros mismos, se atreven a decir que ellos tienen poder de Dios para perdonar pecados. Sí, es blasfemia tras blasfemia. Y hay que decírselos. Hay que desnudarlos y hay que desenmascararlos, porque son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo y no lo son. Bendito el Señor. Acordémonos que en el oscurantismo la Iglesia Católica prohibía leer la Biblia. La prohibía. Y las Biblias que no eran aprobadas por ella las quemaban. Millones de Biblias. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué hijo de Dios quema la Biblia? ¿Qué hijo de Dios que conozca a Dios quema la Biblia? Pero además de quemarla, de prohibir su lectura, ellos impedían que la gente leyera la Biblia, porque así, a la brava, le impedían a la gente que adquiriera conocimiento, que salieran de la ignorancia. ¿Para qué? Para tenerlos enredados en sus mentiras y obligándolos a cumplirlas. Porque un pueblo ignorante es fácil de engañar y de dominar. Entonces, esta teoría de la virginidad de María, que también es otra fábula, que también es otro cuento chino, es producto de la mente idólatra y retorcida de la secta católica romana. Porque yo les he insistido que en la Biblia Dios prohíbe la idolatría de muñecos más de 200 veces. Por lo menos, más de 200 veces. Entonces no puede ser de Dios una imagen como la que ayer, que ya Dios me dará para reaccionar sobre ese tema, como la que ayer la Conferencia Episcopal de Colombia, con el apoyo del Papa y de otra serie de idólatras, entronizaron un lienzo de lo que ellos llaman la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, que es la misma Guadalupe, que es la misma María, que es la misma Carmen, que es la misma Fátima. Y lo peor es que nos ofenden a los cristianos, a los que creemos en Jesucristo como nuestro único gran Dios y Salvador, como el verdadero Dios y la vida eterna. Entronizaron allá en los jardines del Vaticano un lienzo con la imagen de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, diciendo de manera abusiva que es la patrona de Colombia. Será la patrona de los católicos de Colombia y del mundo, pero no de los testigos de Jesucristo como yo. Bendito el Señor. Y si me excomulgan, no tienen necesidad, porque yo me autoexcomulgué hace 42 años. Y si me maldicen, no me preocupa, porque maldición de gallinazo no cae en el espinazo. Bendito el Señor. Creo en Cristo
Porque en la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En la Biblia no dice que yo crea en Guadalupe, ni en Fátima, ni en María, ni en Chiquinquirá. En la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. En la Biblia dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, hermanos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. No hay otro nombre bajo el cielo, así dice en Hechos 2:11 y 12. La piedra angular rechazada por vosotros los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. El único nombre que nos da salvación es Jesucristo. Y por eso es que te dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no María, ni Guadalupe, ni Pedro, ni Juan, ni Gastelbondo, ni nadie. Jesucristo es el Verbo hecho carne. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos, así como dice en la primera de Juan capítulo 5, 19, 20 y 21. Que ahí es donde nosotros nos damos cuenta de toda la mentira que nos echaron desde niños. Desde niños nos engañaron, hermanos. Y claro que ahora, consciente por la misericordia de Dios de su palabra, al enseñárnoslas y darnos entendimiento, nosotros estamos obligados en nuestra condición de testigos de Jesucristo de sacar a la humanidad de la mentira en que le han hecho creer. Bendito sea Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, mañana a las 2 de la tarde por este mismo medio, continuaré predicando el Evangelio del Reino acerca del tema el culto y la adoración de María. ¿Cuál es el origen histórico de este culto pagano? Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.